experto es Juan Sebastián Ulloa, quien es parte de Rucus Latam y tiene mucha experiencia en el tema. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Sebastián y estamos a la orden para cualquier consulta. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Gracias de antemano por acompañarnos más un día viernes. Espero todos ya hayan podido pasar todo el día a día del trabajo y nos regalen un rato de su tiempo en esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, comentarles también que durante la presentación vamos a estar también regalando un R310. Confírmame, Julia, ¿cierto? Por ahí tenemos una sorpresita para los asistentes. Eh, y bueno, sin más preámbulo, como dice Julia, comencemos. Para presentarme, como lo dijo Julia, mi nombre es Sebastián Ulloa, estoy como Senior BDM de Rucus en Latinoamérica. Y la idea es poder conversar un poquito de esto que mencionaban de la nueva era de las redes, ¿no? Entonces, nada, comencemos. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer a Rucus, pero voy a contarles un poquito de historia para los que no conocen y más porque imagino que si ven la parte superior izquierda de la presentación, se darán cuenta que tenemos tres logos ahí, ¿no? Comscope, Arris, Rucus. Entonces, quiero ponerles un poquito en contexto esto que ustedes ven acá. Por un lado, venimos de una compañía llamada Brocade. No sé cuántos de ustedes la conocen, los que no. Brocade era una empresa de networking, hoy en día no existe, pero fue una empresa que se encargó de patentar la tecnología de fibra canal, ¿sí? Y entenderán que cuando hablamos de fibra canal, el rendimiento que requiere una red para funcionar es bien interesante, ¿no? Entonces, imagínense todo ese rendimiento que tenía Brocade ahora en nuestras redes de switches en el mundo Rucus. Entonces, comencemos para entrar en detalle. Bueno, un poco de cómo nace Rucus. Rucus nace en el 2004 como una empresa que estaba buscando una solución de transmisión de video de alta definición dentro de la casa, ¿no? Imagínense, en 2004 eso ni siquiera existía como una idea, ¿no? Entonces fue entonces cuando se desarrolló algo de lo cual les voy a hablar más adelante, que se llama BeamFlex, que es una de las tecnologías patentadas de Rucus, ¿sí? Y es algo por lo que somos bien conocidos, ¿no? Y bueno, en ese entonces teníamos una solución de cable o de modem DSL y hoy en día ya todo el portafolio completo que les voy a estar contando, ¿sí? Para ese entonces, obviamente, como les contaba, resultaba demasiado pronto pensar en una solución de video de alta definición. Imagínense ahora que estamos con Netflix, con video de alta definición, cómo funcionaba en esa época. Y aún así comenzamos y lo logramos. Tuvimos una solución de video de alta definición en 2004. De ahí en adelante, para contarles algunas fechas importantes, 2016, porque hicimos la adquisición de Brocade, en el que incorporamos nuestro portafolio de redes LAN. Luego, en 2017, también lanzamos una línea de acceso multigigabit. Esto es importante por algo que les voy a mencionar más adelante, ¿sí? Y entendiendo que si en 2017 ya teníamos multigigabit, imagínense lo que viene para los años de aquí para adelante, ¿no? En 2018 anunciamos nuestra suite de Rucus IoT, que también les voy a mencionar, y hoy en día, 2019, 2020, ya hacemos parte del portafolio de Comscope. Para los que no conocen Comscope, Comscope es un fabricante enfocado en todo el segmento de infraestructura, cableado. Entonces, se podrán imaginar que Comscope Rucus hoy en día es la única compañía en el mundo de networking capaz de ofrecer desde capa 1 hasta capa 7. Bueno, también para darles un poquito de datos de lo que es Rucus en números, hoy en día tenemos más de 100,000 clientes, más de 8,000 canales trabajando para ustedes, ¿sí? Más de 700 ingenieros, y esto es un enfoque fuerte que quiero darles a ustedes porque el soporte que viene detrás, tanto de preventa como de postventa del lado de Rucus, es muy importante. Y también contarles datos que nos hacen únicos en este momento. Somos el número uno, la compañía número uno en el mundo de networking en el segmento de hospitalidad.
entiéndase hospitalidad, no solamente lo que es el sector hotelero, sino también el sector salud. Somos número uno en service provider, es decir, en este momento trabajamos con todos los service providers de la región, hablando puntualmente de la TAM, y somos número uno también en public venues. ¿Qué significa ser número uno en public venues? Dirán ustedes, número uno en public venues significa que hoy en día tenemos más access point instalados en el segmento outdoor que otros fabricantes. Entonces, pues eso les da una idea en números de qué es Ruckus. Ahora, entendamos un poquito cuál es la tendencia y hacia dónde vamos. Esto me parece importante. Uno, les estoy mostrando un dato de Strategy Analytics, que es una empresa que se encarga de ver el tráfico de Internet. Y acá pueden ver qué significa esto para las redes, ¿no? Y es que el consumo de datos supera el de los celulares por un gran margen. Pueden darse ustedes cuenta acá, ¿no? De hecho, para 2021, como lo dicen ellos, el Wi-Fi llevará 2.5 veces más tráfico global de Internet que el celular. Y de hecho, el doble de tráfico global de Internet que las redes cableadas. Entonces se podrán dar cuenta hacia dónde va la tendencia del tráfico en este momento, ¿no? Y va hacia el mundo del Wi-Fi. Ahora bien, si hablamos de cuál es la capacidad de datos por usuario, veamos esta diferencia. Fíjense cómo en el 2017, por mes, un usuario típico tenía aproximadamente 71 gigas, ¿sí?, de uso de capacidad, y hoy en día estamos subiendo, aproximando a 2022, 165 gigas por mes. Entonces, si se dan cuenta, estamos subiendo casi el doble, un poco más, en menos de 5 años. Si van teniendo alguna pregunta, perdón, no lo mencioné, por favor, nos van comentando y Fabián Garzón, que es parte del equipo de Ruckus, va a estar pendiente avisándonos de las preguntas que hayan. Bueno, sigamos. Además de esto, me gusta mostrar este slide porque nos damos cuenta que, como lo dice, ¿no? Conectividad está en todo lado, en donde sea, ¿no? Y es que cada vez estamos en un mundo más conectado, ¿no? De hecho, confiamos en esa conectividad para mantenernos en contacto, ¿no? Para educar, para informar, para entretenernos y obviamente con cualquier tipo de dispositivo o pantalla que estemos usando, ¿no? Creo que el mejor caso es esto que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Si no tuviéramos esta oportunidad de conectarnos, no pudiéramos estar haciendo esta sesión que estamos haciendo hoy, ¿sí? Y nos damos cuenta cómo ha empezado a cambiar el mundo con este tipo de conectividad. De hecho, que creo que gracias a esta situación que estamos viviendo, esto va a ser la nueva realidad, ¿no? Va a ser difícil que en un futuro cercano podamos volver a la parte de, por ejemplo, reuniones presenciales que teníamos anteriormente y va a empezar a ser esta una nueva realidad de conectividad desde cualquier tipo de dispositivos, ¿sí? Y si se dan cuenta, en esto que he estado conversando, en este solo minuto, desde que comencé a hablar, ya solamente para darles datos, fácilmente han podido pasar 3.7 millones de búsquedas en Google, 350,000 swipes en Instagram para los que son amantes de las redes sociales, incluso 188 millones de correos electrónicos enviados, ¿no? Entonces, pues miren, detrás de toda esta actividad que les estoy hablando, están uno de los entornos técnicos más desafiantes y complejos en el mundo y ahí es donde somos realmente muy fuertes, ¿sí? Y por eso quería mostrarles esto, ¿no? Hacia dónde va el Internet inalámbrico, la parte wireless del lado de los empleados, no solamente de nosotros como clientes finales, ¿no? Y el Wi-Fi se está convirtiendo rápidamente en la única opción de conectividad para la mayoría de los usuarios, ¿no? La carga puesta en la red Wi-Fi para la oficina inalámbrica sigue aumentando hoy en día, ¿no? Y quería mostrarles, miren, hoy 2020, el 52% de los usuarios de las empresas estaban exclusivamente en Wi-Fi, pero gracias a todo esto que estamos viviendo, 2021 se tiende a tener un número del 69%
de empleados trabajando en Wi-Fi, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es poco más de la mitad de los empleados de las organizaciones usando Wi-Fi, ¿no? O sea, casi 3 de cada 4. Obviamente estos usuarios adoptando estos dispositivos móviles o los dispositivos que les proveen las empresas para poder hacerlo realidad. Ahora, hablemos un poco de esta evolución del Wi-Fi. Seguramente para ustedes, algunos de ustedes, esto que ven acá es nuevo. No se preocupen, no es más que cómo hemos venido evolucionando a lo largo de la evolución del Wi-Fi. Para contarles un poquito, arrancamos con un estándar que era el V, donde soportábamos 11 megas y hoy en día hemos ido evolucionando por diferentes estándares, como lo ven, hasta el 802.11ax, que para otras personas es también conocido como el Wi-Fi 6, ¿sí? De hecho, para contarles otro dato, en la industria inalámbrica, hoy en día tenemos una tasa de refresco de 5 a 7 años, ¿sí? Y si vemos hacia atrás, el 802.11b arrancó en el 99, ¿sí? Hoy en día, como lo estaba mencionando, pues con el Wi-Fi 6 somos capaces de soportar todo eso que ven en las diapositivas, ¿no? Antes en el B seguramente utilizábamos esa red inalámbrica tal vez para enviar un correo o para tratar de navegar en una web. Hoy en día podemos hacer todo eso simultáneo y sumándole muchas más cosas, ¿no? Aplicaciones cloud, videojuegos, audio, voz sobre IP, video de alta definición, etcétera. Bien, ahora entremos un poquito en detalle de hacia dónde somos fuertes nosotros del lado de Ruckus. Y me gustaría ponerlos en contexto, por eso quise hacer una analogía con esto que ustedes ven acá, y es cómo funciona en el mundo del Wi-Fi los canales o las bandas que tenemos, ¿no? Por un lado está la banda de 2.4, que seguramente muchos de ustedes conocen. De hecho, el microondas funciona en esta banda, para los que no sabían. Pero también tenemos una banda que es la de 5 GHz, que en realidad no es muy utilizada, ¿no? De hecho, por eso puse esta analogía, ¿no? Pueden ver por un lado que la banda de 2.4 es una banda que todo el mundo está utilizando, todo el mundo tiende a utilizarla, por eso se ve tan congestionada, pero la banda de 5 gigas tiene muchísimo potencial. Y eso que no he hablado del futuro del Wi-Fi, hablando de Wi-Fi 6 o incluso Wi-Fi 6E, ¿sí? Entonces simplemente quiero dejarles esto acá porque es algo que les voy a mencionar más adelante. Entonces, como les comentaba, nacimos para ambientes de alta densidad. Cuando yo les comentaba del nacimiento de Ruckus 2004, nosotros ya estábamos pensando en soluciones de video de alta demanda en alta definición. Entonces, de ahí hacia abajo, lo único que hemos seguido o continuado es lo que nosotros llamamos el quality of experience o la calidad de la experiencia. Si desde 2004 soportamos este tipo de soluciones, de aquí hacia adelante va algo que les voy a empezar a contar. Y es el soporte de usuarios concurrentes. Me gusta contar en dónde somos fuertes. Y en dónde somos fuertes es que para lo que unas personas puede ser alta densidad, seguramente para nosotros es mucho más todavía. Entonces, para ponerles un ejemplo, otros fabricantes en el mercado tienen o soportan de 15 a 30 dispositivos concurrentes. Y de nuestro lado, en Ruckus, y eso que no les he mostrado el portafolio, nuestro access point más pequeño comienza soportando 256 usuarios concurrentes, ¿sí? De ahí hacia arriba, para nosotros medio, una concurrencia media son 512 usuarios e incluso tenemos access point que soportan 1024 conexiones concurrentes, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con lo que nosotros llamamos el paradigma de las redes cableadas y el Wi-Fi 6. Seguramente muchos de ustedes, porque obviamente es tendencia, han escuchado hablar de Wi-Fi 6. No es parte de la charla de hoy, pero si alguien quiere entrar en detalle, con gusto lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de Wi-Fi 6? Y es que
entendemos que el Wi-Fi 6 requiere unas velocidades muy altas, pero no olvidemos que también tenemos que tener en cuenta la parte cableada, ¿sí? Y por eso es que nos damos cuenta cómo ha venido ese cambio, ¿no? Entonces, hoy, bueno, sabemos que la mayoría de los switches Enterprise en el mercado en Latinoamérica vienen con velocidades de 1 giga, ¿sí? De hecho, en 2019, cuando anunciamos Wi-Fi 4, se ofrecía un throughput de 60 megabytes por segundo y teníamos puertos de 1 giga. Entonces, digamos que eso era suficiente para prevenir cualquier tipo de cuello de botella, como lo ven ustedes ahí en el slide, que pudiera suceder, ¿no? Entonces, digamos que era suficiente para soportar en ese momento Wi-Fi 4. Pero ¿qué pasa? Luego sale Wi-Fi 5, que también se conoce como AC o Wave 1 en 2013, y este estándar ya puede soportar un throughput de 1 giga, ¿no? Entonces, en este escenario, obviamente sí podíamos tener un potencial cuello de botella entre los access point y los switches de 1 giga. Y por esto mismo es que empezaron a sacar switches multigiga de 2.5, 5 o 10 gigas, ¿sí? Que de hecho, para los que no saben, es el estándar 802.3bc, ¿sí? Y según un reporte que les quiero compartir de IT for All, en 2018, el 80% de los access point que se vendieron en Latinoamérica, todos fueron Wi-Fi 4, ¿sí? Entonces, se imaginarán que ya teníamos un potencial cuello de botella para todas esas redes enterprise que tengamos de 1 giga, ¿no? Ahora bien, empezamos con el tema de Wi-Fi 6 o AX, donde ya tenemos una velocidad posible de casi 5 gigas, ¿sí? Y se menciona que de hecho para 2021 ese va a ser el estándar dominante en Latinoamérica, ¿sí? Y además tengamos en cuenta que también ya tenemos fabricantes de endpoints lanzando dispositivos Wi-Fi 6, ¿no? No sé cuántos de ustedes son fanáticos de estar reemplazando sus dispositivos móviles cada vez que sale uno diferente, pero pues nos damos cuenta que Samsung o Apple están sacando dispositivos, de hecho, cada 6 meses, 1 año máximo. O sea que si ustedes son de esas personas, seguramente han tenido cambio de dispositivos por lo menos una vez al año, ¿no? Y todos estos dispositivos de los que les estoy hablando, de los que les estoy mencionando, son dispositivos que ya, si estamos hablando de los nuevos, ya soportan Wi-Fi 6, ¿sí? Entonces, eso significa que sí tenemos una necesidad de switches multigigabit. Se hace cada vez más latente que podamos ofrecer ese throughput disponible para esos access points. De otra manera, no podríamos ofrecer todas las capacidades que trae el estándar de Wi-Fi 6, ¿no? Obviamente entendemos también, sabemos que por nuestro mercado en Latinoamérica no va a ser necesario cambiar todas esas redes de switches multigigabit, pero sí vamos a ver una tendencia a ir cambiando algunos de estos switches actuales para suplir las necesidades del mercado, ¿no? Ahora, si estamos hablando de Wi-Fi 6, también es importante que hablemos de esa necesidad para energizar ese Wi-Fi 6, para energizar esos dispositivos. Y no solamente me refiero al tema de los access point, me refiero también al tema de los dispositivos. ¿Por qué? Porque imagínense que, no sé, pero tal vez ustedes recuerden, ¿no? Anteriormente teníamos un televisor en casa, que era un televisor que incluso era menos de 14 pulgadas, ¿sí? Hoy en día, si queremos energizar un TV de 70 pulgadas o más, vamos a necesitar más de 60 watts para encenderlos. Eso quiere decir que muchos fabricantes en el mercado no serían capaces de encender este tipo de televisores. En nuestro caso, en Ruckus, tenemos switches que soportan 90 watts, en realidad son 95 watts, para encender no solamente los Access Point Wi-Fi 6, sino también este tipo de dispositivos. Por ejemplo, videocámaras de alta definición que se encargan de toda la parte de videovigilancia. Esas cámaras necesitan más de 60 watts para encenderse, ¿sí? En el mundo retail también, por ejemplo, hay muchos dispositivos que requieren más de 60 watts para encender. Y en este tipo de soluciones es que vamos a necesitar, obviamente, más energía para poder encender este tipo de dispositivos. Y otro tema importante en consideración es el tiempo de vida útil de tu infraestructura. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos en cuenta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero no hacia dónde vamos en el futuro. Y no tiene sentido que nosotros estemos haciendo un dimensionamiento de nuestra infraestructura hoy, cuando en 1 o 2 o 3 años
seguramente la cantidad de usuarios que vamos a tener en nuestra red, no solamente cableada o inalámbrica, va a ir creciendo, ¿no? Y acá siempre me gusta usar el mismo ejemplo. De hecho, creo que el otro día lo estábamos hablando y cada vez tenemos más dispositivos nosotros en nuestras casas, ¿sí? Esto mismo pasa en sus redes de infraestructura, ¿sí? Seguramente si hoy en una oficina promedio pueden haber 30 dispositivos, hablando de laptops o equipos desktop y equipos móviles, dentro de 2 o 3 años va a ser más o menos el doble. Entonces, esto es importante que lo sepan porque normalmente el ciclo de vida de infraestructura en el mundo comercial va de 5 a 7 años, ¿sí? Y de hecho, si estamos hablando en el mundo de educación, normalmente lo extienden un poco más y va de 7 a 10 años. Entonces, es importante que lo tengan en consideración cuando estén haciendo todo este tipo de dimensionamientos, ¿no? Y ahora sí empecemos a hablar en materia un poco de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué es Ruckus? Y para esto quiero mostrarles este slide y es simplemente algunos de los segmentos de mercado donde Ruckus está trabajando en este momento. El primero, seguramente ustedes lo conocen, es el proyecto de Google Link NYC. Tal vez lo recuerden porque en Nueva York anteriormente habían estas cabinas telefónicas, ¿se acuerdan? Estas cabinas rojas telefónicas donde ustedes simplemente ponían una moneda y se conectaban. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue reemplazar todas estas cabinas telefónicas, colocar un tótem como el que ven ustedes acá a la parte izquierda, y este tótem, además de tener una pantalla Smart, tiene un Access Point en la parte superior, que de hecho es uno de nuestros Access Point T610, que es un top of the line, que le permite compartir internet gratuito a la ciudad de Nueva York. Tenemos más de 1000 Access Point interconectados ofreciendo internet gratuito. Tengan en su cabeza que cada uno de estos Access Points soporta más de 512 usuarios concurrentes. Entonces, en realidad, este proyecto lo que está haciendo es cubrir la ciudad entera con internet gratuito. De hecho, tenemos casos similares en la región, para que no lo vean tan lejano. Tenemos casos similares ya funcionando en Latinoamérica con éxito, ¿sí? Por otro lado, como les contaba, somos número 1 en el segmento de hospitalidad. Para eso, les pongo el mejor ejemplo que tenemos, Marriott, que no solamente es una de las cadenas más importantes de hoteles, sino que además es la cadena que en este momento cuenta con mayor número de Access Point Ruckus instalado. Solo para hablarles del mundo de hotelería, como lo ven ustedes acá, tenemos más de 3.700 cadenas hoteleras trabajando con nosotros. Muchas de ellas utilizan como estándar Ruckus para su funcionamiento. WeWork, que seguramente lo han escuchado, es la pionera del negocio de espacios compartidos de trabajo. De hecho, es una de las empresas privadas de mayor valor en el mundo en este momento. Y toda su red, tanto cableada como inalámbrica, en este momento está con nuestra tecnología de Ruckus, ¿sí? No, pero espérate, en el nombre, ¿cómo es que? No, que se desactivaron. Por su parte, y creo que hay un abierto. Ya. También tenemos todo el tema de public venues, donde somos muy fuertes también. Acá tengo el ejemplo del Maracaná, pero quiero contarles otro importante. No sé cuántos de ustedes o cuántos hijos de ustedes son amantes de los videojuegos, son gamers, videogamers, pero hoy en día con nuestra infraestructura Ruckus fue posible soportar el evento más importante de videojuegos en el mundo. Se podrán imaginar el ancho de banda que se requiere para poder soportar un evento como estos. Y todas estas compañías como EA Sports
eligieron a Ruckus para soportar esta tecnología. Ahora bien, solo para seguir con el tema de los clientes, quiero mostrarle algunos en diferentes verticales, porque no solamente porque yo les haya dicho que somos el número 1 en hospitalidad o el número 1 en service provider, no significa que seamos fuertes en otros segmentos del mercado. Entonces, por eso quise mostrarle algunas otras clientes importantes que tenemos. Obviamente esto es en Estados Unidos, pero tenemos también clientes muy importantes en Latinoamérica. Para contarles un dato, en Salvador somos muy fuertes con Ruckus. Entonces, para que lo tengan también. Y bueno, veamos un poco del portafolio. No los quiero aburrir con una presentación de portafolio porque entiendo que no es la idea de la charla, pero sí quiero mostrarles un poco para que entendamos hacia dónde estamos, ¿no? Entonces, solamente para mostrarles 3 cosas importantes. Una, los access point que tenemos. Tenemos access point de exteriores, access point de interiores, access point de especialidad, que les voy a mostrar. Incluso tenemos access point LTE, ¿no? Entendamos que para Latinoamérica LTE no es algo que en este momento sea una posibilidad, pero recuerden que esto va a venir pronto. Por otro lado, tenemos el tema de los switches, que ya les voy a hablar más adelante, pero puntualmente quería mostrarles acá 2 cosas. Uno, que tenemos una solución que nosotros llamamos el Ruckus IoT Controller. Y 2, que tenemos la primera herramienta Cloud Analytics, que también les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿qué nos hace diferentes, no? Porque hasta lo que les he dicho hasta ahora realmente es lo que cualquier fabricante de networking dice, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace diferente? Y esto es importante. Y, por ejemplo, les voy a decir una cosa. Por muy bueno que sea el Wi-Fi 6, ¿sí? Por ejemplo, hay entornos en los que ni siquiera esto es suficiente. O sea, yo puedo tener X cantidad de dispositivos Wi-Fi 6, pero si no tengo un access point que lo soporte de manera correcta, de nada me sirve, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, hagamos un ejemplo de transporte, ¿sí? Si yo voy en un tren con más de 100 pasajeros, ¿sí? Y este tren no tiene las vías necesarias para moverse, pues de nada me sirve, ¿no? Entonces, de esto mismo, de hecho, estas tecnologías que les estoy mostrando yo acá en esta diapositiva son tecnologías patentadas de Ruckus y que nos hace diferentes. Seguramente ven esto muy técnico, no quiero entrar en detalle de todas, pero me parece importante 2 o 3 les voy a comentar, ¿no? Una importante, Channelfly, es una tecnología patentada que tenemos nosotros que simplemente predice a través de algunas medidas cuál es el canal que está disponible y si ese es el canal donde tú de verdad deberías estar, ¿no? Imagínense que yo voy por una autopista y de repente me doy cuenta que hay un carro lento donde yo voy y automáticamente pudiera simplemente el carro moverse al siguiente carril. Esto es Channelfly, ¿no? Poder automáticamente escoger el canal que más me conviene dependiendo la aplicación que yo esté utilizando, ¿no? Porque eso también es importante. No es lo mismo que yo, por ejemplo, esté haciendo un streaming de video de alta definición a que yo esté simplemente enviando un correo de texto, ¿no? Y estas prioridades las maneja esto que les estoy hablando. ¿Sí? Entonces, simplemente para que se lleven algunas de las tecnologías que nosotros queremos, como les digo, no quiero entrar en detalle técnico para que no se aburran con esta presentación, pero sí quiero hablarles de otra tecnología importante que se llama BeamFlex Plus. Y me lo preguntan mucho porque cuando muestro esta diapositiva, normalmente se dan cuenta que ven algo diferente en el access point, ¿no? Y es que el access point no tiene antenas externas. Y no sé ustedes, pero a mí me dicen mucho que por no tener una antena externa, entonces no voy a poder tener el cubrimiento que se necesita. Y eso es falso, ¿no? De hecho, BeamFlex Plus, que es la tecnología que les estoy hablando, es una tecnología de antenas adaptables que nosotros patentamos en Ruckus, que lo único que hace es que permite optimizar el patrón de cada una de esas 4 antenas que, por ejemplo, ustedes ven en este caso, por el cliente y por el paquete, ¿sí? Entonces, para volverlo en palabras más fáciles, si ustedes ven la parte derecha de la presentación, ustedes ven un ejemplo del beamforming normal, donde tenemos un access point en el centro y un cliente en la parte superior derecha. En la tecnología tradicional de otros fabricantes, ellos van irradiando la señal, en este caso omnidireccionalmente,
sin importar hacia dónde está el cliente. ¿Qué significa esto? Que ustedes ven ahí las luces verdes, 4 luces verdes. Que si yo no tengo un cliente en el lado izquierdo, igual ese access point va a seguir irradiando. ¿Pero qué significa eso? Significa que mi access point sigue haciendo ruido. Significa que yo estoy malgastando señal sin necesidad de hacerlo. En el caso del BeamFlex Plus, como yo les estaba diciendo, y es una tecnología de antenas adaptables, lo que él hace es sencillamente apuntar hacia donde está el cliente. Entonces, si ustedes ven la presentación, ustedes se van a dar cuenta que el access point está dirigiendo todo hacia donde está el cliente. Si tuviéramos 2 clientes, de hecho se los voy a mostrar. Si tuviéramos 2 clientes, el izquierdo es una tecnología tradicional. El derecho es nuestra tecnología de BeamFlex Plus. Si yo tengo 2 clientes, él automáticamente está adaptando las antenas para el cubrimiento de estos 2 clientes. En la parte izquierda, yo voy a simplemente estar irradiando señal omnidireccionalmente, que no significa que esté teniendo el cubrimiento completo, ¿sí? Entonces, eso les da una idea de nuestra tecnología de BeamFlex Plus. Pero hay otra cosa importante y es la polarización. Si se dan cuenta en el tipo de antenas que tenemos nosotros, una es vertical y una es horizontal para el caso que les estoy mostrando, pero eso significa que nosotros somos capaces de oír la orientación en la que está el dispositivo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero anteriormente en los equipos de escritorio que teníamos o en nuestros laptops, pues no había ningún problema porque todos teníamos nuestro equipo de una misma orientación, ¿no? No había forma de cambiarlo. Bueno, al menos que levantáramos el laptop y nos lo lleváramos para algún lado. Pero con los dispositivos móviles eso es muy diferente porque es muy difícil garantizar que uno esté utilizando el dispositivo móvil, la tableta, el iPad, simplemente horizontal en la mesa. Eso es imposible. Y este tema de la polarización nos permite a nosotros, con estas antenas, poder escuchar completamente a los dispositivos. Y eso hace que nosotros tengamos casi 5 veces más de rendimiento que otros fabricantes con esta tecnología de polarización, ¿sí? Esto no es más de lo mismo, simplemente para que se hagan una idea de lo que les estaba contando. Ahora bien, como les contaba, ¿no? Alta densidad es lo que nos hace diferentes, ¿no? De hecho, no sé si les conté, pero cuando empezamos a revisar todo el tema en el 2004 del video de alta definición, ya teníamos en nuestra cabeza lo que hoy día iba a ser Netflix, ¿no? Y me gusta mostrarles esto. ¿Por qué? Porque con esta tecnología de BeamFlex Plus que les he estado contando, nosotros podemos entregar un cubrimiento de Wi-Fi superior. De hecho, puse el ejemplo para que lo vieran, ¿no? Y perdón poner marcas ahí, ¿no? Pero en el caso de la izquierda, que es un edificio, voy a decir, mediano largo, con otro fabricante, voy a necesitar, para tener un cubrimiento como el que ustedes ven acá, utilizamos una herramienta de heatmap para que pudieran ver ustedes el cubrimiento total de estos access point, pues vamos a necesitar 4 access point para tener un rendimiento, digamos, aceptable, ¿no? En el caso de Ruckus con BeamFlex Plus, que era lo que les estaba contando, estamos teniendo un cubrimiento de más del 100% con solo 2 access point. Entonces, lo que nos damos cuenta es que normalmente en ese tipo de dimensionamientos, lo que otros fabricantes hacen con un número de X de dispositivo, nosotros lo estamos haciendo con un 30 o 30 y 35% menos. Entonces, pues eso va a requerir de la competencia, pues obviamente cotizar tal vez una solución mucho más costosa. Más access point significa más cables, más access point significa más adaptadores de corriente o power injectors, y todo eso puede encarecer una solución, ¿no? Entonces, la invitación es a que pueden empezar a hacer estos ejercicios con nosotros y me cuentan qué tal les va. De hecho, quise mostrarles este reporte que hace una gente externa que se llama Divergent Dynamics. Ellos lo que hacen es sencillamente testear equipos, sin importar cuál es la marca. Como se darán cuenta en esta diapositiva, están testeando diferentes fabricantes en el mercado, todos con el mismo access point o similar. Por eso ven, por ejemplo, un Ruckus R610 versus un Meraki MR42. Y en este caso, simplemente la prueba era medir la capacidad de estos access point para transmitir video a 60 clientes, ¿no? Y, por ejemplo, un video que se parara, o sea, que se detuviera, ya lo daban como un fallo.
Entonces, la prueba se realizó en dos escenarios. El primero era que solamente iba a ser el tráfico de video, que es lo que ustedes ven de morado. Y el segundo era, además del tráfico de video, sumarle una carga de datos adicional, ¿no? O sea, algo más de datos en eso mismo que ya estábamos haciendo. Y eso es la barra azul, ¿sí? Entonces, se pueden dar cuenta que en el primer caso, solo 2 fabricantes pudieron en realidad transmitir video a los 60 clientes sin ningún fallo, pero cuando poníamos, aparte del video, algún dato adicional, solamente un fabricante, que en este caso fue Ruckus, fue capaz de hacerlo, ¿no? Y esto nos da una idea de hacia dónde vamos. Y es un mensaje que nos gusta dar a nosotros, aunque no hemos visto en este momento el detalle del portafolio que les voy a contar más adelante. Quiero mostrarles esta diapositiva porque el mensaje que estamos entregando en este momento es esa simplicidad en la red. ¿Y cómo logramos esa simplicidad en la red? Con un tema de convergencia. ¿Qué significa convergencia? Significa que puedo tener dentro de mi red no solamente el tráfico Wi-Fi, como ustedes lo ven en la imagen, sino que adicionalmente a eso puedo tener, por ejemplo, en este caso, LTE, tenemos access point que pueden tener LTE incorporado, pero también IoT incorporado. Entonces puedo tener Bluetooth o Zigbee instalado y funcionando. Entonces, bueno, entremos en detalle de cuál es el portafolio de Access Point para Ruckus. Por un lado, como les contaba, tenemos un Access Point Outdoor en los diferentes sabores, ¿no? Entiéndase, 2x2, 4x4, igual para los Access Point Indoor o igual para los de especialidad. Pero adicionalmente a eso, también tenemos una familia lista de Access Point Wi-Fi 6. Y recuerden que Ruckus fue el primer fabricante en anunciar un Access Point Wi-Fi 6 en el mercado. Ahora ya tenemos esos Access Point que les estoy mostrando, ¿sí? Pero quiero mostrarles también este Access Point por algo muy importante. Y es que el R750, primero es el primer Access Point realmente avalado y certificado por el Wi-Fi Alliance. Y aparte, el R750 es el primer Access Point que se utiliza para certificar otros fabricantes en el mercado. Entonces, si llega otro fabricante X y dice, bueno, yo quiero certificar un Access Point de los míos, lo que van a utilizar como base es este R750. Si cumple las especificaciones del R750 en términos de Wi-Fi 6, entonces van a poder certificar el Access Point los otros vendors. Por eso quise mostrarlo. Y quise mostrarles esto también acá, porque en 2018, ¿no? O sea, hace 2 años, comenzando, fuimos galardonados por el WBA, Wireless Broadband Alliance, como el fabricante de tecnología convergente del año. ¿Qué significa esto? Que en 2018 nosotros ya teníamos un access point que no solamente irradiaba Wi-Fi, como les contaba, sino que adicionalmente a eso ya tenía IoT y LTE integrado, ¿no? Entonces, imagínense desde 2018 ya teniendo este tipo de tecnologías. Ahora bien, hablemos de la parte de management, ¿no? Porque tenemos unos access point, tenemos unos switches, pero ¿cómo los manejamos, no? Y ese es un tema importante también con nosotros. Y es que nosotros podemos ser tan flexibles como ustedes, como clientes o como canales lo requieran. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una controladora física, la tenemos, ¿sí? En diferentes sabores, o sea, una controladora física para un escenario pequeño, una controladora física para un escenario más grande. Puedo tener también esa misma controladora, pero que sea virtual. Puedo tener esa controladora cloud, pero también puedo no tener controladora, ¿sí? Que en nuestro caso se llama unleashed, ¿sí? O sin collar para los que quieren la traducción. Entonces, pero nosotros no los obligamos a utilizar una u otra solución. Es decir, yo pudiera, por ejemplo, tener una solución que arrancó con una controladora física, pero de repente quiero entonces migrarme a un esquema de suscripción que sería la controladora cloud. Puedo hacerlo sin ningún problema.
No necesito cambiar mis access point, que eso es un tema importantísimo. Cuando estoy hablando de controladoras, mis licencias son perpetuas. Esto es importante porque no les vamos a cobrar un valor adicional por la compra de las licencias, ¿no? Entonces, esto es importante. O incluso si, por ejemplo, yo tuviera una solución cloud, pero luego por X o Y razón ya no puedo pagar esa suscripción, yo puedo migrarme a la solución Unleashed, es decir, a no tener controladora sin ningún problema. Ahora bien, tengan presente, por ejemplo, en el escenario de la solución cloud, si ustedes dejan de pagar la suscripción cloud, no es que van a perder el servicio. Y esto es importante porque es un diferencial grandísimo. No van a perder el servicio. Su red va a seguir irradiando. Lo único es que obviamente no van a tener acceso a actualizaciones del sistema, ¿no? Ni a soporte. Pero su red va a seguir funcionando como estaba. A diferencia de otros que cuando dejan de pagar, pues automáticamente el access point en realidad se convierte en un pisapapeles, ¿no? Entonces, ustedes pueden ser tan flexibles como ustedes lo requieran. Para mostrarles un poquito más de detalle de las controladoras, esto es simplemente para que vean qué soporta. Nuestra solución más pequeña, que es la Unleashed, soporta, perdón, ahí no son 50 access point, ya son más de 120 access point. Pero según vamos subiendo, se dan cuenta que podemos soportar en los diferentes sabores de las controladoras, si hablamos de la más grande, hasta 10,000 access point, que significa fácilmente 100,000 clientes, ¿no? Entonces, incluso podemos tener soluciones de cluster, donde podemos hacer un 3 a 1 para tener redundancia. Entonces, pudiéramos soportar hasta 30,000 access point o 300,000 clientes funcionando. De hecho, actualmente tenemos proveedores de servicio funcionando con este tipo de soluciones de controladora, sea física o virtual, con casi llegando al tope de los access point que les estoy mencionando. ¿Y qué es importante acá también? Que estas controladoras que yo les estoy hablando no solamente soportan los access point, sino que ahora también soportan el tema cableado, soportan los switches. Por eso les decía y les contaba que para nosotros todo es un tema de convergencia, de hacerlo fácil para ustedes. Entonces, ¿qué significa hacerlo fácil para ustedes? Que nuestra controladora SmartZone es un todo en uno, ¿no? Es un sistema de control que les va a funcionar para el management, el monitoreo, las analíticas, la reportería, el troubleshooting, pero no solamente del lado de los access point, sino también del lado de los switches. Y me adelanto y les cuento que también va a soportar el tema de los dispositivos IoT. Ahora bien, pasemos a hablar un poco del tema de los switches y por eso quería contarles un poco del tema del SDN. No sé cuántos de ustedes conocen el tema de SDN, pero para contarles un poquito, imagínense lo que sería su iPhone, su Samsung, su LG, lo que sea que tengan, sin las aplicaciones, ¿no? ¿Y qué sería, no? Sería un tipo de dispositivo móvil como este. Y no creo que ustedes paguen, bueno, lo que cuesta un dispositivo de estos hoy en día, ¿no? $1,000 por tecnología vieja, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros hoy en día, ya hablando del tema de las redes, nuestros switches soportan SDN, que no es más que poner una capa adicional de inteligencia o de datos, de flujo de datos, para que ustedes puedan darle una capa adicional a ese switch. Un ejemplo cualquiera, para no volverlo tan complicado. Yo pudiera, por ejemplo, hay una aplicación de SDN relacionada con el tema de firewall. Entonces, yo pudiera instalar una aplicación de firewall en mi switch para empezar a darle capacidades de firewall a mi switch Ruckus, ¿sí? Entonces, puedo empezar a darle ese tipo de capacidades. De hecho, los invito para que revisen en Google, simplemente pongan en Google SDN Apps o aplicaciones de SDN y van a ver un listado gigante de aplicaciones que ya están soportadas de SDN. Y nosotros soportamos el estándar OpenFlow para funcionar con nuestros switches. Ahora, veamos cuál es el diferencial que tenemos nosotros del lado de switches, así como ya se los conté con nuestras tecnologías patentadas del lado de los access point. Para resumirlo, son 4. Una es el stacking avanzado, que no es más que nosotros soportamos hasta 12 switches en stack. Importante, nosotros no pedimos ningún módulo propietario, no les decimos que tienen que hacerlo con un SFP, con un óptico, con un transceiver específico, puede ser cualquiera. Nosotros podemos
también si lo estamos haciendo a través de Campus Fabric, interconectar desde nuestro switch más pequeño hasta nuestro switch core top of the line, ¿sí? Como les contaba, nosotros soportamos ya los switches también dentro de nuestra controladora, les voy a mostrar un poquito más adelante. Y como les contaba en el tema de flexibilidad, pasa igual en los switches. Yo puedo tener, por ejemplo, el switch standalone, es decir, solamente tengo mi switch y lo tengo conectado como normalmente ustedes lo harían, pero también puedo tener un stack distribuido, es decir, puedo hacer un stack entre mis switches, pero también puedo tener un Campus Fabric. Y para los que no conocen, Campus Fabric es un estándar, es un estándar que nos permite interconectar nuestros switches con algunas capacidades adicionales, donde como ustedes ven arriba van a ver algunos switches que van a volverse el control bridge o llamémoslo core para que ustedes lo entiendan, y unos switches que van a ser de port extender o de ramas hacia abajo en la infraestructura que yo tenga, heredando capacidades dentro del Campus Fabric. Entonces, imagínense esto. Yo puedo, por ejemplo, tener una solución en mi red que requiera capa 3 avanzado para toda mi red, donde solo voy a necesitar licenciar los switches que estén arriba en el core. De ahí hacia abajo, todos los switches que están hacia abajo simplemente van a heredar las capacidades que tengan mis switches core. Entonces, si hablamos de costos, de precios, yo voy a poder simplemente pagar 2 licencias cuando en un escenario real necesitaría pagar casi 10 licencias, ¿no? Ahora bien, para que lo conozcan, este es el portafolio de switches, no es más difícil que esto, donde tenemos una línea de entrada de acceso, que es lo que ustedes conocen como Small Business, pero también tenemos una línea de acceso, una línea de multi-gigabit, que era lo que yo les estaba contando a ustedes, enfocado en todo ese mundo Wi-Fi 6 que estuvimos conversando el día de hoy, y de ahí hacia arriba vamos a ir subiendo en agregación y core, dependiendo obviamente de las características que van necesitando, ¿no? Importante que sepan también que todos nuestros switches vienen line rate. ¿Qué significa line rate? Que nosotros no tenemos switches combo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el concepto de switch combo, pero significa que si, por ejemplo, yo tengo 4 puertos de uplink y utilizo uno de esos puertos de uplink, inmediatamente del otro lado estoy quitándole ancho de banda o funcionamiento a mis otros puertos. En nuestro caso, todos nuestros puertos vienen line rate, es decir, vienen listos para ofrecer la full capacidad. Si yo quiero, en mi portafolio de switches, yo puedo subir en mis uplinks y en mi stack de 1 giga a 10 gigas solamente con la compra de una licencia. Es decir, no tengo que comprar un módulo adicional o incluso tener que cambiar mi switch, ¿no? En mi caso ya viene todo integrado. Y quiero que se lleven la imagen del 7850 que les estoy mostrando acá, porque este 7850 es un producto que no lleva más de 2 años en el mercado. Como les comentaba, es nuestro top of the line, pero es el ganador del producto del año finalizando 2019. Y como les estoy mostrando acá, es el ganador en el mundo de networking, superando incluso modelos muy conocidos ya de tradición, como los que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos porque este Switch Core, siendo el más nuevo de esta familia que ustedes ven acá, y que sea nombrado como el producto del año, pues quiere decir que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y por eso quería mostrarles esto acá. Ahora bien, bueno, ya para finalizar un poco el tema de la charla, empezar a darle conclusión a la charla y ya, bueno, luego damos paso a las preguntas. Si tienen alguna otra adicional, sé que por ahí en el chat han ya tenido oportunidad de contestar algunas preguntas. Nosotros desde el 2018, como les venía contando, tenemos algo que nosotros llamamos el Ruckus IoT Suite. ¿Qué significa esto? ¿Por qué queremos nosotros trabajar en IoT, no? Entiendo que ya hay otros fabricantes que también lo hacen, pero ¿por qué lo pensamos nosotros? Y es por este tema. Es que si ustedes se dan cuenta, el ecosistema de IoT o cuando hablamos de IoT, son diferentes mundos, ¿no? O sea, por un lado tenemos lo que es Wi-Fi, por otro lado lo que tenemos lo que es, por ejemplo, videovigilancia, VLS, Zigbee, LoRa, ¿no? Cada dispositivo tiene su propio lenguaje. De hecho, solamente para contarles un ejemplo en el sector hogar.
Si ustedes tienen, por ejemplo, las luces de Philips y quieren conectarlas al Wi-Fi, obviamente saben que tienen que comprar el hub, y eso ya significa $50. Si tienen alguno de los dispositivos Samsung y quieren conectarse al Wi-Fi, saben que para poderlo hacer van a tener que comprar el hub de SmartThings, ¿no? Y ese también cuesta casi $50. Entonces, bueno, toda esa compra de hubs para que todo pueda subir a la red se pudiera simplificar si hubiera algo que pudiera entender todos estos lenguajes, ¿no? Por un lado, como les digo, ¿no? Tenemos Zigbee, LoRa, Z-Wave, y muchos más en el mercado. Y lo que está diciendo en este momento Ruckus con nuestra solución de IoT es que tal si yo puedo simplemente, como lo estoy haciendo en el mundo de wired, como lo estoy haciendo en el mundo wireless, simplemente converger el mundo de IoT también. Entonces, yo pudiera entender todas estas cosas, ¿no? Todos estos dispositivos de IoT que en este momento hay en el mercado, como los que les estoy mostrando, entender cada uno de sus lenguajes y al mismo tiempo ponerles servicios adicionales, servicios como cuáles, servicios como todo el tema de analítica, de management, de control, incluso de inteligencia artificial. ¿Por qué de inteligencia artificial? Porque cuando hablamos de IoT, lo que nosotros queremos es automatizar, y más si es el mundo de enterprise, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer del lado de IoT es poder decir, ok, si yo estoy, por ejemplo, en una sala de conferencias y todos los participantes salen de las salas de conferencias, qué bueno sería que automáticamente yo pueda apagar las luces o incluso cerrar el lock de la puerta, ¿no? Para todo el tema de ahorro de energía. Entonces, todo esto lo vamos a poder hacer con todas estas soluciones que les estoy contando. Sé que suena complejo, pero por eso quise ponerles esta diapositiva acá, porque es un mundo muy grande, ¿no? Cuando estamos hablando del mundo de IoT, es un mundo muy, 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 muy grande, ¿no? Y en este momento, solamente para que ustedes lo tengan en su cabeza, nosotros ya soportamos Zigbee, BLE funcionando, incluso ya estamos trabajando en LoRa y Z-Wave. Bueno, ya soportamos ASA Abloy para los que trabajan con ASA Abloy en términos de cerraduras inteligentes, ¿no? Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder tener un IoT Suite? Porque me lo preguntan mucho, no es que simplemente ya tengo mi access point y ya, ¿no? Lo que necesito son dos cosas. Uno, poder tener un access point que tenga, que venga listo ya para IoT, o si no viene listo para IoT, porque es una de las tecnologías anteriores, pues simplemente le voy a poder colocar un módulo de IoT para que soporte lo que les estoy contando, ¿no? BLE, Zigbee, LoRa, etc. Y del otro lado, lo único que voy a necesitar también es adicionarle a mi controladora un IoT controller, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo para que se vayan poniendo en contexto de alguna solución para que se lleven ideas en su cabeza. Un buen ejemplo pudiera ser, por ejemplo, esta habitación de este hotel, donde como ven tenemos un access point de especialidad, que de hecho para contarles es el modelo H510, es un access point especial para hotelería. Este access point pudiéramos tenerlo en una habitación donde nosotros podamos empezar a automatizar tareas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una cerradura inteligente, yo puedo tener un tema de control, yo puedo tener un tema de smart lighting, ¿sí? Las cortinas incluso también, el televisor, el fridge. Y yo pudiera, por ejemplo, desde el momento en que estoy en la recepción, haciendo el check-in, empezar a controlar si ya me dan acceso a mi habitación, ¿no? Entonces yo pudiera simplemente abrir mi puerta desde mi celular con la aplicación, ¿no? Yo pudiera, por ejemplo, automatizar temas de clima, de luces, de cortinas, y todo esto lo voy a hacer desde el Access Point con toda la tecnología que les estoy hablando, ¿sí? Ahora bien, si hablamos del tema residencial, para que también se lleven en su cabeza el tema residencial, ¿no? Como les estoy contando, esto es simplemente un brochazo. Si hablamos de nuestra solución IoT, creo que se nos iría una o 2 horas más. Y la idea no es tampoco que nos extendamos tanto. Entonces, si hablamos del tema hogar, también podemos hacerlo similar. Por eso les contaba. Puede ser que en su casa de pronto ustedes ya tengan un Alexa o tengan un Samsung SmartThings o tengan un Honeywell para la temperatura o una cerradura cualquiera.
Esto todo lo podemos simplemente converger con nuestro Access Point de Ruckus. De hecho, no sé cuántos de ustedes conocen a Lennar, que es la compañía constructora que ven ustedes ahí arriba. Lennar en este momento en Estados Unidos ya vende este concepto de Smart Homes, donde lo que hacen es que entregan el apartamento o la casa ya listo con un switch y con un Access Point de Ruckus, donde ya tiene listo también soluciones de IoT para la automatización de la puerta, de las cortinas, de las cerraduras, de la temperatura y de las luces. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? La invitación, esto como les digo, era simplemente un abrebocas, era contarles un poco de quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y hacia dónde vamos. Espero que les haya sido de su agrado. Voy a dejar algunos minutos para preguntas adicionales si tienen, y no más que agradecerles a ustedes por el tiempo. Entiendo que es viernes, por eso traté de no extenderme mucho. Normalmente me extiendo un poco más, entonces por eso traté de hacerlo lo más corto posible. Julia, no sé cómo estamos en temas de preguntas. Ya estoy viendo, perdón. Dice, Mario pregunta, ¿esos AP son compatibles con Cisco u otros switches? En términos de compatibilidad, es decir, que funcionan, sí, claro que sí. Tú puedes conectar nuestros Access Point con cualquier switch de otra marca sin ningún problema. Ahora bien, el tema va a ser que si quieres ya tener un tema de control, pues obviamente sí vas a tener que utilizar nuestra tecnología de controladoras, ¿no? Es decir, las controladoras que tenemos nosotros de nuestro lado en Ruckus. Los bloqueos de señal, ¿cómo se pueden solucionar si tengo muchos muebles en bodega y no llegan al interior? Bueno, eso es importante porque como yo les estaba contando, nuestra tecnología de BeamFlex Plus no hace el seguimiento, es decir, no hace la irradiación igual que como lo hace un Access Point tradicional, hablando de un Access Point omnidireccional, ¿no? Entonces, lo que hace la adaptación de las antenas me permite tener un cubrimiento mayor. Ahora bien, hay que entrar a ver, obviamente, los detalles de la cantidad de obstáculos que tenga el ambiente, pero por supuesto, Oscar, vamos a poder revisar junto con el equipo de IBW para que nuestra solución en Ruckus llegue al espacio que en este momento no estás cubriendo. Yo te pongo un ejemplo, simplemente para que lo tengas en mi casa. Normalmente yo tenía un Access Point de otro fabricante, que no quiero decir el nombre, pero no podía llegar hasta el final de mi casa porque acá en Colombia las paredes son de concreto. Yo en este momento tengo un R510, que es un Access Point de media gama y puedo cubrir hasta el fondo por esto mismo que les estoy contando de la tecnología de BeamFlex Plus. Alexander pregunta, usted mencionó con respecto a los equipos de conexión, pero la velocidad ancho de banda, ¿de cuándo es lo recomendado? Bueno, eso va a depender de lo que quieras hacer, es decir, de las aplicaciones que tú vayas a utilizar, ¿no? No es lo mismo una persona que solamente se dedique a labores de oficina a una persona que ya, como te digo, de repente vaya a hacer otro tipo de soluciones que requieran más ancho de banda, ¿no? Y ahí va a entrar un tema importante y es la velocidad que te provee el proveedor de servicio. Pero, y haciendo cuña, IBW creo que es la perfecta solución para poderte dimensionar el ancho de banda que tú necesitas para este tipo de soluciones. Naim pregunta, ¿los costos comparados con Cisco cómo andan? Bueno, yo podría equivocarme, pero creo que estamos muy competitivos, por no decir que más abajo en precios. Y como te mencionaba, un tema importante también es que cuando dimensionamos con una solución de Ruckus, nosotros normalmente estamos un 30 o 35% por abajo en cantidad de equipos. O sea que ahí, solamente mencionando eso, el CAPEX ya está por abajo, ¿no? Entonces, la invitación es que nos traigas ese proyecto que tú quieres y con gusto lo dimensionamos para que te des cuenta que realmente somos más competitivos que otras marcas. Dice Evelyn, ¿tienen una herramienta que me dé acceso por contraseñas controladas, por ejemplo, para que las visitas que solo necesitan internet y para otro empleado entren y no abusen de la web?
Sí, claro que sí. Incluso nuestra solución más fácil, que se llama Unleashed, que es la solución sin controladora, podemos darle solución a eso que tú estás diciendo. Obviamente, la solución Unleashed es una solución básica, pero esa solución, que aunque sea básica, ya le puede dar cubrimiento a eso que tú estás diciendo. Y de ahí hacia adelante, obviamente, si quieres aumentar las capacidades de lo que estás hablando en términos de cómo darle acceso a los clientes, pues vas a poderlo hacer. Me pregunta Saúl, para darle paso a una o dos preguntas más, y gracias Fabián, sí, iba a hablar de CloudPad. Tenemos una solución de onboarding y seguridad que se llama CloudPad, que si quieren podemos verla en detalle más adelante, porque se nos puede ir más el tiempo. Pero para resumirles rapidito, CloudPad es una solución, por ejemplo, hablemos de una universidad. En una universidad ustedes saben que hay diferentes tipos de usuarios, ¿no? No es lo mismo el estudiante que el profesor, que el señor de IT, que el dueño, ¿no? O que los guests, que los invitados. Con esta solución CloudPad, que es una solución que me permite granularmente ir definiendo las capacidades que quiero darle en términos de acceso o de seguridad a mis clientes, yo pudiera decir que, por ejemplo, el profesor sí puede tener acceso a YouTube y a Netflix en el ancho de banda que yo requiera, pero a mis estudiantes le voy a bloquear cierto tipo de capacidades porque no me interesa que mis estudiantes tengan eso. O de repente no quiero darle ni siquiera acceso a los dispositivos propios del estudiante porque no son las políticas de la universidad o del colegio. Esto lo puedo hacer, o esta granularidad la puedo tener con nuestra solución CloudPad. Obviamente ya es una solución más avanzada, pero me permite tener mucho más detalles en el flujo de tráfico que va a tener la red. Gracias, Lorena, por los comentarios. Dice Saúl, ya como para finalizar, ir cerrando, dice Saúl, ¿cuál es una de las funciones más o aplicaciones más usada en los SDN? Saúl, son diferentes. Mira, de verdad, yo llevo trabajando con SDN, ya creo que vamos para 5 años desde que arrancamos con SDN, y hay aplicaciones que van desde simplemente hacer filtros de tráfico de datos pequeños, así como ya hay aplicaciones de firewall o hay aplicaciones mucho más avanzadas. Entonces, en realidad, por eso te digo, va a depender de cuál es el requerimiento que quieres tener tú. Lo que sí te digo es que en el mundo de switching, SDN o SDN está marcando la parada. Hay demasiadas aplicaciones y realmente creo que es más el miedo de las personas por entrar en este mundo de SDN que lo que realmente se puede hacer. Se pueden hacer demasiadas cosas. Oscar, es fácil. Mira, para todo el tema de lo que tú estás haciendo de analítica, se utilizan herramientas de terceros que se encargan de este tema de analítica. Lo único que nosotros necesitamos para hacerlo es tener una controladora que soporte estos terceros para hacer todo ese tema de analítica. Gracias, Mauricio. Y bueno, nuevamente agradecerles por el tiempo. Creo que le voy a dar paso a Julia porque entiendo que Julia iba a hacer algún anuncio. Mis contactos lo van a poder tener con el equipo de IBW. Entonces, cualquier cosa, pues por favor déjenme saber. Muchas gracias por la atención y por su tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Te agradecemos enormemente. La exposición fue súper buena y de información súper importante para nosotros. Gracias de nuevo, Sebastián. Gracias, Fabián, por tu apoyo. Les agradecemos como IBW que nos hayan acompañado. Rápidamente les informo que el ganador del modelo RUCUS 310 ha sido el señor Mauricio Guinea Olivares, y los invitamos a que siempre, por favor, nos acompañen a través de nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn y Twitter como @IBW El Salvador. Muchísimas gracias y estén pendientes, por favor. Los invitaremos, por supuesto, para nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.